¿Qué hay de nuevo, mi estimado biogerente suscriptor al canal Globus Biogestión? En esta ocasión te traigo el sexto tutorial en la norma ISO 14001-2015, donde hablaremos sobre su estructura, específicamente en los capítulos 7 y 8 de apoyo y operación respectivamente. Recuerda que si aún no eres uno de la comunidad de biogerentes, puedes darle ya mismo al botón de suscribirte y no olvides darle clic también al botón de la campanita para no perderte las notificaciones sobre los siguientes videos que iré lanzando para ti. Sin más preámbulos, empecemos. Como de costumbre, en la serie de estos videos te presento nuevamente la estructura de la norma con su ciclo PHBA para ubicarnos específicamente en los contenidos que trataremos en este video. Es decir, que vamos a abarcar los capítulos de apoyo y operación pertenecientes a la fase del hacer. Y es así como empezamos con el numeral 7 de apoyo, que tiene dentro de sí el numeral 7.1 denominado recursos, donde dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. En otras palabras, hay que garantizar que todos los insumos humanos, materiales, de maquinaria, de tecnología, etcétera, estén disponibles para ese sistema de gestión ambiental, con lo cual los entregables son los siguientes. Primero, el inventario de tecnologías ecoeficientes. Recordemos que ecoeficiencia es hacer más con menos recursos naturales y energéticos. Entonces tenemos las energías renovables. Recordemos que ya hay países que generan incentivos para el uso de energías con fuentes renovables que se combinen con la energía eléctrica convencional, pero que disminuyan su consumo proporcionalmente. Estas energías renovables tenemos desde las convencionales, como puede ser energía geotérmica, fotovoltaica, termosolar, eólica, hidroeléctrica, que sería microhidroeléctrica, y tenemos otras menos convencionales como baterías redox, como fotosíntesis artificial, baterías dulces, combustible algal, combustible con grasa animal, etcétera. También está la parte de materiales inteligentes, que esto va a mejorar la ecoeficiencia. Tenemos materiales, por ejemplo, que cambian de colores, que pueden ser fotocrómicos, hidrocrómicos, piezocrómicos, y también podemos tener materiales inteligentes, por ejemplo, con retorno a su forma inicial, hidrofóbicos, antiinflamables, etcétera, etcétera. Y tenemos también las tecnologías biodegradables, todos estos materiales, por ejemplo, como las bolsas que ya existen, que no están utilizando polímeros plásticos, sino que estas se pueden degradar, por ejemplo, que provienen de fibras de maíz. También están las estrategias de biosemiótica para la parte de talento humano, en donde lo que se pretende es la regulación del entorno a través del manejo de energías, utilizando específicamente 4 estrategias como la infraestructura fractal, las pausas de meditación, las dietas de felicidad y la armonización sonora. También la geometría fractal y biomimesis, que es precisamente para que esos activos fijos de esa empresa se mimeticen con el entorno, dejando de ser de intervenir hostilmente en ese entorno. Y los programas ambientales empresariales o PAE, que van orientados hacia la educación ambiental para las personas. Ahora tenemos el numeral 7.2 competencia, donde en resumidas cuentas la organización debe garantizar que existe el talento humano con los valores, habilidades y conocimientos necesarios para aportar activamente al sistema de gestión ambiental. Debe haber entonces información documentada sobre ello. Como entregables, entonces, se tiene la lista de asistencia a las capacitaciones en educación ambiental y en gestión ambiental que provendrían del PAE o Programa Ambiental Empresarial, y la hoja de vida institucional, que debe tener una correcta sincronización con las especificaciones de cargo desde el punto de vista ambiental. Ahora bien, tenemos el 7.3 titulado Toma de conciencia, que en resumidas cuentas lo que determina es que cada persona, cada colaborador en la organización debe saber su aporte
y el para qué se está implementando un sistema de gestión ambiental en la organización. Es decir, que esa toma de conciencia lo que propende es porque toda esta documentación no sea algo de escritorio, sino que cada uno lo incorpore en sus actividades diarias y entienda para qué lo está haciendo. De esta manera, los entregables son las notas de campo, como entrevista a los colaboradores, que esto se puede hacer de auditoría ya sea de primera, segunda o tercera parte, las bitácoras o los registros de lo que sucede al interior de la organización en cada uno de los puestos de trabajo, y específicamente en el rubro ambiental, la sensibilización en bioética, que es el respeto por todas las formas de vida para las personas de la organización. Ahora, dentro de apoyo tenemos el 7.4 que se desglosa en 741, 742 y 743. Este numeral 7.4 hace énfasis en la comunicación, en donde en el primero, en el 7.4.1, se habla de las generalidades, y es que la organización debe tener muy bien establecidos los métodos, herramientas y procesos para generar las comunicaciones en la organización, específicamente en los temas ambientales, teniendo en cuenta qué comunicar, cuándo, a quién y cómo. Y esto debe seguir los lineamientos legales acorde al proceder de esa empresa en términos ambientales, es decir, en relación a los términos de referencia. También deben ser fiables, o sea, la información no se puede falsear. En el 742 se hace énfasis en lo que sería la comunicación al interior de la organización, y en el 743 a las partes interesadas que quedan por fuera del contexto del organigrama. Entonces, ¿cuáles serían esos entregables? Lo primero, los informes ejecutivos, donde recuerda que un informe ejecutivo es un compendio de qué se ha logrado con estadísticas, cuál fue la ruta de planeación para llegar a esos resultados, etcétera. Las asignaciones de permiso de usuario, es decir, el cómo van a internamente, dependiendo del cargo, a acceder o a alimentar la base de datos de información ambiental, y para las partes externas el plan de rendición de cuentas, que se puede hacer semestral o anual. Y tenemos el numeral 7.5 sobre información documentada, que, como su nombre lo indica, hace énfasis a las características de los documentos que va a manejar la organización dentro de su sistema de gestión ambiental, la parte de historial, de registro en base de datos y la protección que se le pueda dar a esa información, donde en el 7.5.1 generalidades habla que el sistema de gestión ambiental debe contar con toda la información documentada requerida por la norma, la cual puede variar por la complejidad y contexto de la organización. Esto citando precisamente a la naturaleza del entorno de la organización contenida en el capítulo 4. El 752 habla sobre la creación y actualización de dicha documentación, que debe seguir un formato ISO y se debe revisar periódicamente. Este formato ISO como mínimo debe contener un encabezado con el logo de la empresa, el título del documento, la codificación específica de ese documento, a qué área de gestión pertenece, la versión vigente, la fecha si es posible, y a qué numeral está satisfaciendo del sistema de gestión ambiental. También debe tener un pie de página que ponga quién hizo el documento, quién lo revisó y quién lo aprobó. También dice que se debe revisar periódicamente, es decir, que estos documentos no se deben quedar en el escritorio durante años, sino que hay que ir manejando el cambio de versión acorde a la naturaleza y a los cambios de tendencia en el negocio. Tenemos también el numeral 753 sobre control de la información documentada, que hace énfasis a ese control de cómo se suministra, de cómo se va a caracterizar que es información obsoleta, de cuánto va a durar en archivo físico o digital antes de sacarlo totalmente de la organización, cuál van a ser los usos adecuados, las políticas de confidencialidad de lo que está contenido. Todo esto de seguridad informática, vigilancia tecnológica, estaría contenido en el 753. Es por ello que los entregables serían la norma fundamental o la norma cero, que es ese documento que dice cómo se van a elaborar los otros documentos, o sea, el formato ISO específico, que también va a incluir qué tipo de fuente, cómo se van a manejar los diagramas,
qué interlineado van a manejar todo esto para la uniformidad de estos documentos. Estaría el listado maestro de documentos y registros, que es esa base de datos con la codificación de dichos documentos y registros para que se pueda hacer una búsqueda y una filtración de los mismos en caso de necesitarse, y toda la parte para el 753 de control de la información documentada, que se podría hacer mediante los estándares de gobierno de tecnologías de la información como el COVID y el ITIL. Ahora pasamos al otro gran numeral, que es el 8 sobre operación, es decir, ya la puesta en marcha de los procesos, que tiene el numeral 8.1 titulado Planificación y Control Operacional, que como te puedes dar cuenta tiene unos párrafos bastante extensos, por lo cual te pongo en resumen aquí pues por tema de tiempo en el tutorial, y que te voy a resumir en pocas palabras, y es que la organización debe garantizar y debe documentar el hecho de hacer seguimiento constante sobre los procesos para garantizar que en la puesta en marcha de los mismos se cumpla lo planificado y que no hayan desviaciones, es decir, que se cumpla con lo que se ha planeado. Entonces, esos entregables, ¿qué podrían ser? Lo primero, cuando hablamos de bioprospección, se hace referencia al poder extraer beneficios para la organización como insumos de la naturaleza. Es extraer fracciones del metabolismo de esos ecosistemas para provecho humano. ¿Cómo se puede generar esto? Se puede materializar a través de fuentes de energía, se puede materializar a través de patentes como ADN, estudio de bacterias, de este tipo de cosas, y como insumos directamente para la producción. Entonces debe haber una especificación de qué técnicas de bioprospección se están utilizando y cuáles son los mecanismos de control para los mismos, que garantice precisamente la estabilidad de los ecosistemas y el respeto por la vida. Están también las listas de chequeo desde lo planificado hasta lo que se hace, para garantizar que no hay desviaciones y que todo se está haciendo acorde a lo planificado. Los sistemas de producción más limpia, que por sus siglas es el PML, donde se habla de la minimización de la contaminación desde la fuente y no solo al final del tubo, y la valorización de los residuos, es decir, el lograr ya en la puesta en marcha específicamente los modelos en cascada que haga toda la reutilización de esos residuos. Esto tiene que ver también un poco con la parte del metabolismo industrial. También están los planes de gestión integral de residuos sólidos a nivel empresarial, para determinar qué hacer con ellos y pues hacer una contribución al desarrollo sostenible y el intercambio de esos residuos. Resulta que existe algo como la Borsi, que es una bolsa donde se pueden intercambiar o transar subproductos industriales que ya se contemplan como residuos, precisamente para que, si yo no necesito un residuo o no lo puedo reincorporar a mi cadena productiva, por lo menos pueda dárselo a otra empresa, con esto evitando pues que precisamente lleguen a los rellenos sanitarios todos estos residuos provenientes de mi empresa. Finalmente te presento el numeral 8.2 titulado Preparación y respuesta ante emergencias, que en resumidas cuentas lo que dice es que la norma obliga a las organizaciones a que frente a catástrofes o emergencias ambientales, la organización debe proceder correctamente y acorde a lo planificado, para lo cual los entregables son el seguimiento y evaluación al plan de manejo ambiental, que desde el capítulo de planificación habíamos dicho que hay unas medidas de manejo ambiental relacionadas a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales. Entonces, en esta ocasión, lo que se debe velar es porque esos planes que se hicieron se cumplan correctamente en caso de que acontezcan esas situaciones que se habían previsto. También está el plan de manejo de recuperación y restauración ambiental, el cual aplica solo para algunas empresas, por ejemplo las mineras, en donde, como hacen grandes modificaciones a los paisajes, se ven obligadas a, como si se tratase de un cirujano, cerrar esa herida dejando la mínima cicatriz posible.
Con esto doy por terminado entonces este tutorial. Recuerda que puedes contactarme aquí a través de YouTube o a través de los mecanismos de comunicación del aula virtual. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo para convertirte también en un biogerente. Y recuerda que Globus es el poder de la biogestión.